Hola a todos, soy Miguel Don Gil, bienvenidos a Secreto sin Confesión, el observatorio de la realidad espiritual internacional. Hoy es la edición número 22, siendo sábado 16 de diciembre de 2023. Antes de comenzar, te invito a que seas parte del nuevo canal de Telegram Los Cristianismos, en el cual tendrás información extra y detalles de interés sobre la información del podcast y información del canal. Tienes el enlace en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado del vídeo si me estás accediendo a la información por YouTube. Los principales temas y noticias que trataremos son muy interesantes, así que sin perder ni un segundo, comenzamos. En primer lugar, el Opus Dei vence al Obispado de Barbastro y mantiene la propiedad del santuario de Torre Ciudad. Las informaciones de esta última semana apuntan a que Torre Ciudad será administrado y seguirá perteneciendo al Opus Dei. Ahora lo detallamos. El anuncio, recordemos, que hizo el obispo de Barbastro, Monseñor Ángel Pérez Puello, el día de la Inmaculada durante su homilía en Torre Ciudad, sorprendió a algunos. Informó que, aprovechando su reciente visita a Roma, había aprovechado para ir al dicasterio del clero y había comentado la posibilidad de erigir en santuario diocesano Torre Ciudad, y obtuvo una respuesta afirmativa. Recordemos que aunque Torre Ciudad se le llama santuario de manera coloquial y así lo conoce todo el mundo, realmente es un santuario semipúblico. Esa es la categoría a nivel del derecho canónico que tiene, y durante años ha habido el interés del Opus Dei de actualizar esta categoría para elevarlo a santuario diocesano y, digamos, darle un mayor reconocimiento y mayor proyección a nivel nacional y a nivel de la Iglesia Católica en general. Ahora, la información que ha emitido o que ha informado el propio obispado va en la línea de manifestar que Torre Ciudad va a seguir siendo del Opus Dei. La propiedad, ya dijimos en este espacio que la propiedad del lugar, de la nueva construcción de la década de los años 70 del pasado siglo XX, que es lo que la mayoría de la gente conoce por Santuario de Torre Ciudad, es propiedad del Opus Dei porque el Opus Dei lo construyó. El obispado manifiesta que va a seguir siendo del Opus Dei y administrado por el Opus Dei. Lo único que cambia es que ese fue el cambio introducido en el pasado mes de septiembre, la administración o la dirección espiritual está a cargo de un rector de la diócesis, pero la administración de lo económico, de lo pastoral y del recinto seguirá en manos del Opus Dei, que es quien tiene la propiedad. Así de claro y tajante ha sido el obispado. Esto será para alegría de muchos miembros del Opus Dei y personas afines al Opus Dei, ver cómo el obispado está en una línea de acuerdo con el Opus Dei. Debemos recordar que en el último mes, 2 meses, ha habido un proceso de diálogo, se está manteniendo un diálogo interno que no ha trascendido a los medios, pero sí que hay un diálogo para llegar a un acuerdo respecto a los nuevos estatutos de Torre Ciudad y ver cómo establecer un equilibrio en la administración entre la diócesis y el Opus Dei. Todo parece indicar que ha ido avanzando ese proceso. Parece que esta comunicación del obispado está en la línea de lo que se está yendo acordando con el Opus Dei y va en la línea de que el Opus Dei tiene un peso específico, lleva la administración, la gestión y la propiedad es suya, por tanto va a seguir en estas mismas condiciones. La única diferencia es la que se introdujo en septiembre, de que va a tener un rector para lo espiritual únicamente, que es de la diócesis. Por lo demás, todo el peso y la importancia es del Opus Dei en Torre Ciudad. Y además,
son dos logros, porque este es un logro para el Opus Dei, pero otro logro fue el anterior, de que el obispado accede a elevarlo a santuario diocesano, que es un paso importante porque eventualmente en un futuro ello permitirá postularse para santuario internacional. Pero un paso intermedio es el haber sido declarado santuario diocesano. Por tanto, son noticias positivas para el Opus Dei en el caso o en el aspecto temático de Torre Ciudad que tanta tensión y tanta polémica ha traído durante los últimos meses. Y también es una noticia positiva la segunda noticia que trae esta semana, y es que el Opus Dei tendrá un nuevo beato en un futuro más o menos próximo. Esta noticia se debe a que el Papa ha declarado venerable a un médico de Guatemala que era laico perteneciente al Opus Dei. Y el ser declarado venerable es el requisito indispensable para posteriormente, si obra un milagro, poder ser declarado beato. La audiencia concedida en la mañana del pasado jueves 14 de diciembre al cardenal Semeraro, prefecto del Dicasterio para la Causa de los Santos del Vaticano, ha dado a conocer que será declarado venerable Ernesto Guglielmo Cofiño Ubico, fiel laico y padre de familia que nació en 1899 en Guatemala y murió en octubre de 1991. El Papa ha reconocido que vivió las virtudes en grado heroico e inicia el camino para llegar así a los altares. Desarrolló su profesión en el ámbito médico de la pediatría en Guatemala y se incorporó a las filas del Opus Dei en el año 1956 y destacó por su espiritualidad y por todo lo que se sacrificó por los demás. En concreto, el propio prelado del Opus Dei, Fernando Ocariz, aprovechó para manifestar públicamente que da gracias a Dios por esta feliz noticia y agradecemos al Santo Padre que haya querido tomar esta decisión. Ernesto correspondió a la gracia de Dios y a su vocación viviendo las virtudes cristianas en su familia, en el desempeño de su profesión de médico, en el servicio generoso a los más necesitados, enfermos, pobres, huérfanos. Junto con su esposa Clemencia, transformó su casa en un hogar luminoso y alegre, manifestó en una nota Monseñor Ocariz. Hay que añadir además que Cofiño llegó a conocer al fundador del Opus Dei en un viaje que realizó a Roma en 1965 y el 31 de octubre del año 2000 fue cuando se inició la fase diocesana de su proceso de beatificación y canonización. Movido por su fe y un deseo de solidaridad, promovió la creación de iniciativas en favor de la vida y se involucró personalmente en muchas causas en beneficio de futuras madres, de huérfanos y de niños de la calle. Además, ofreció soluciones concretas a varios problemas sociales colaborando en la fundación de asilos y centros asistenciales. Y en tercer lugar, el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe manifiesta que los católicos deben imitar a los budistas. Víctor Manuel Fernández manifestó el pasado 3 de diciembre de 2023 en la Santa Misa que celebró en la Iglesia Romana de San Urbano y Lorenzo. En la homilía analizó los conceptos de la confianza y de la atención, que son, según manifestó, dos cosas que nos ayudan a vivir en paz, en alegría y en fortaleza. Monseñor Víctor Manuel Fernández subrayó que hay gente que no se deja transformar y dice: esto es así, estoy bien, así que necesidad tengo de cambiar algo, dicen algunos, manifiesta el cardenal. Y en este contexto, el prefecto indica que los orientales, especialmente los budistas, nos invitan a ser como el agua, porque se adapta a cualquier recipiente, se deja llevar y si entra en un vaso toma forma de vaso. Si entra en una botella, toma forma de una botella. Es flexible, es adaptable. Además, señaló que el Papa Francisco nos alienta a confiar en el corazón que no se apoya solo en sus propias fuerzas, que reconoce que necesita de Dios, que busca su mirada paternal y que así logra escapar de
las medidas estrechas de este mundo cerrado en sus límites. En cuarto lugar, obispos católicos de Ghana se manifiestan en contra de la homosexualidad en la sociedad civil. La Conferencia Episcopal de Ghana ha hecho público un documento defendiendo las leyes anti-sodomía del país, contradiciendo una declaración realizada por el cardenal Peter Turkson y las propias declaraciones del Papa Francisco, en la línea de que no se debe criminalizar en la sociedad civil la preferencia sexual de las personas. En un comunicado de los obispos de Ghana declararon que el Estado tiene derecho a criminalizar los actos de los homosexuales en interés a la nación. Por tanto, los obispos en Ghana de la Iglesia Católica van en contra de las propias directrices del Papa Francisco y del referido cardenal. El documento defiende el derecho de un Estado, por tanto, a criminalizar los actos homosexuales y menciona el proyecto de ley contra la homosexualidad de Ghana en proceso de estudio en el Parlamento y con la que están conformes los obispos de Ghana. Veremos si este posicionamiento pues tiene algún tipo de llamada de atención por parte de la Santa Sede o simplemente se deja estar esta manifestación de los obispos católicos de Ghana, pero va en contra de la postura oficial de la Iglesia Católica en los últimos tiempos. Y en quinto lugar, se da la apertura por parte de la Santa Sede para que se guarden las cenizas de los difuntos en lugares cercanos para la familia y la persona. Hay que decir que el Vaticano ha abierto la puerta para que se pueda guardar una parte de las cenizas de un difunto en un lugar significativo para la historia de la persona y la familia del fallecido. Fue el cardenal Zuppi quien planteó en octubre al dicasterio para la doctrina de la fe la duda a través de una carta. El presidente del episcopado italiano manifestó al dicasterio del clero lo siguiente, la duda que tenía. Teniendo en cuenta la prohibición canónica de esparcir las cenizas de los difuntos, pregunta al cardenal, ¿es posible preparar un lugar sagrado definido y permanente para la acumulación y preservación conjunta de las cenizas de los bautizados? Y, en segundo lugar, la segunda pregunta que presenta es, ¿se puede permitir que una familia guarde una parte de las cenizas de su familiar en un lugar que sea significativo para la historia del fallecido? Ante estas preguntas, el dicasterio para la doctrina de la fe, con el visto bueno del Papa Francisco, obtenido en una audiencia del 9 de diciembre de 2023, responde lo siguiente. El cardenal prefecto de la doctrina de la fe subraya que se puede reservar un lugar sagrado definido y permanente para la acumulación y preservación conjunta de las cenizas de los bautizados fallecidos, indicando la identidad de cada persona para no perder la memoria de su nombre. También se permitirá que las autoridades eclesiásticas, de conformidad con las normas civiles vigentes, podrá considerar y evaluar una solicitud de una familia para preservar de manera adecuada una mínima parte de las cenizas de su familiar en un lugar significativo para la historia de la persona fallecida. Siempre hay que destacar esto, que se descarte todo tipo de malentendido panteísta, naturalista o nihilista, y siempre que las cenizas del difunto, también atención, se guarden en un lugar sagrado. Digamos que esta medida da un poco más de apertura porque la normativa vigente respecto a las cenizas y su tratamiento dentro de la Iglesia Católica es una norma que se publicó allá por el año 2016 y que indicaba que las cenizas de un difunto debían guardarse en un cementerio en una zona habilitada a tal efecto. Se negaba la opción de esparcirlas y se negaba la opción también de, por ejemplo, tener las cenizas en casa, y esto abre un poco la mano en el sentido de que con el permiso de la autoridad eclesiástica se podrían tener en algún lugar una parte de ellas en lugares que estuviesen vinculados a la persona. Alguien puede pensar, bueno, esto es que lo pueden tener, entonces esto abre la mano a que se tengan en casa. Yo entiendo que no, porque se explica después de que se deben
sí que sea un lugar cercano a la persona fallecida, pero que se deben guardar en un lugar sagrado. Entonces, si es un lugar sagrado, no puede ser una casa. Tal vez pudiese ser una familia que tenga, entiendo yo, una capilla, una familia que tenga, bueno, una casa rural y que tenga, por suerte, una capilla, podría tenerlo. Porque aunque es una capilla privada, sería un lugar sagrado y sería un lugar vinculado a la familia. Pero entiendo yo que en una casa, si tiene que ser un lugar sagrado, no abre tanto la mano esta medida, porque esto limita, entiendo yo, el que se pueda guardar simplemente en una casa, porque no es un lugar sagrado. Sexto y último lugar, la Santa Sede anima a las madres solteras a acudir a los sacramentos. Y es un tema interesante porque para algunos ha resultado una polémica. La Santa Sede ha manifestado que a las madres solteras que han optado por mantener a sus hijos fuera del matrimonio no se les debe impedir el acceso a los sacramentos, que viene siendo lo que ocurría de manera acostumbrada en muchos sitios. Esa es la respuesta que la Santa Sede ha dado mediante el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que vemos que ha sido consultado en bastantes cuestiones últimamente, como estamos presentando, ante una pregunta de Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, obispo de San Francisco de Macorís en la República Dominicana. El caso concreto de las madres solteras y las dificultades para acceder ellas o sus hijos a los sacramentos fue denunciada por el Santo Padre Francisco cuando era cardenal de Buenos Aires. En este sentido, se debe trabajar pastoralmente en la iglesia local para hacer comprender que el hecho de ser madre soltera no impide el acceso a la Eucaristía. La confesión sacramental de los pecados cometidos les permite acercarse a comulgar, manifiesta el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Y también se añade, la comunidad eclesial debe valorar que son mujeres que acogieron y defendieron el don de la vida que llevaban en sus entrañas y que luchan cada día por sacar sus hijos en adelante. Quiere decir que, por tanto, hay que ayudar a integrarlas y que deben poder acceder a los sacramentos. Esto es así, se analiza porque hay lugares en los cuales no se les permite comulgar, o inclusive cuando llevan sus hijos a ser bautizados se les niega esta posibilidad, y esto es una manifestación clara por parte de la Santa Sede de que se debe permitir que accedan, como el resto de los fieles, a los sacramentos siempre y cuando hayan pasado previamente, que es el requisito básico, por la confesión y el perdón de los pecados. Me gustará mucho saber vuestra opinión sobre todos los temas que hemos tratado en esta semana, algunos de ellos bastante interesantes, quizás algunos polémicos, y saber vuestra opinión a favor o en contra y en qué justificáis vuestra postura. Siempre os leeré y os responderé, como acostumbro a hacer, a través de el canal de YouTube en la zona de los comentarios. Y si accedéis a esta información vía el podcast, me podéis contactar a través de las redes sociales, a través también del canal de Telegram. Y aprovecho en último lugar para invitaros a que accedáis al nuevo portal informativo cristiano plural independiente, Los Cristianismos, en el cual está esta información y otras informaciones interesantes que se va actualizando día a día a lo largo de toda la semana. Me gustará también veros por allí, me encantará que accedáis a esas informaciones. Y sin más, me despido de todos vosotros enviándoos un abrazo.